Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos a hablar hoy con la doctora Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental, DGI, y Alonso Cerdán, director de apoyo a países de la Alianza para el Gobierno Abierto. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Gracias. Bueno, como dicen que este es un ciclo y se van agregando generaciones nuevas, vamos a explicar un poco cuál es el concepto de gobierno abierto. Claro que sí. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Gobierno abierto es un nuevo paradigma que centra la gestión pública en principios y valores fundamentales como son la rendición de cuentas, la transparencia, la ética, la integridad y un eje transversal que es el uso de las tecnologías de la información y comunicación justamente para poder buscar soluciones a retos que tienen todos los países para poder garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Vi que hace poco el presidente con doña Milagros Ortiz Bosch encabezaron la puesta en marcha de este plan. ¿Cuál es el balance que pasamos? Es decir, ¿cómo se siente el gobierno en el inicio de este esfuerzo? ¿Cómo colocamos el país? Por ejemplo, ayer en Davos decía que República Dominicana era un referente de recuperación económica, pero en términos de transparencia, ¿cómo se siente el gobierno que va la cosa? La verdad que este proceso obedece a algo que se da por primera vez en la historia de la República Dominicana. Y es un plan que se crea a través de un foro multiactor para el gobierno abierto. Es llegar a esa presentación de este plan nacional, de este quinto plan nacional de gobierno abierto, es algo que fue impulsado por todos los sectores, el sector gobierno, el sector empresarial, el sector de las academias, la sociedad civil en general. Entonces, de esta manera, llegar aquí, a este punto, es poder concretar el trabajo y esfuerzo de meses a través de un proceso que se originó inicialmente sentando las bases para que pudiera garantizarse la participación ciudadana a través de una gobernanza transparente y a través de un proceso que generó una serie de consultas públicas, más de 8 meses de trabajo para poder concretar cuáles eran esas necesidades que estaban ahí y cómo podían entonces viabilizarse en un quinto plan de acción. De tal manera esto brinda más transparencia, más eficiencia. Alonso, ¿cuáles son los partidos de la alianza? ¿Cuáles son los países involucrados en este proyecto? Que veo que la responsabilidad suya es mantener ese vínculo, ¿verdad? Y dar apoyo. Sí, yo tengo el placer de trabajar con 76 países. 76 países. Que forman parte de la Alianza de las Américas, de Europa, de África, de Asia. Y es algo muy bonito porque en materia de gobierno abierto, como es algo tan nuevo, todos estamos aprendiendo de todos. Entonces no es que digas, esto solo es para países de ingreso bajo o de ingreso medio. Está Suecia, está Indonesia, está Sudáfrica, está Estados Unidos, está México, República Dominicana. Y la comunidad de América Latina, la verdad que es muy fuerte y es una comunidad que va aprendiendo, va viendo. Ayer estábamos platicando de que tal vez algunos de los aprendizajes que tienen acá en República Dominicana podríamos comunicarlos a Honduras, comunicarlos a Panamá. Entonces es una comunidad que va aprendiendo y va sacando ideas e incluso yo diría un poco de competencia sana, de decir, pero si ellos lo hicieron, yo quiero estar mejor que el otro. ¿Cómo ellos lo pueden hacer y yo no? Entonces, es algo muy bonito. Y ¿En cuál escenario surge la alianza? ¿En cuál asamblea? ¿En cuál foro? ¿En cuál evento? Porque veo que hay países de los diferentes continentes. Es decir, y bueno, usted dice que trabaja con 76 países. Es decir, surge en Naciones Unidas, surge en un foro. ¿A dónde surge la idea del gobierno? Es una historia bastante bonita. En 2010, el entonces presidente Obama lanzó un reto en la Asamblea General diciendo, quiero que imaginemos cómo podemos ser gobiernos más abiertos, gobiernos que sirvan a la ciudadanía y no a sí mismos. Entonces dijo, yo los reto a que en un año nos volvamos a reunir, en 2011, y saquemos este modelo de cómo podemos ser gobiernos más abiertos. Tuvo 8 miembros fundadores con participación de todos los continentes. Y este fue el modelo, que creo que tiene 3 elementos característicos. En primer lugar,
desde la alianza no les decimos, República Dominicana tienes que ser esto o aquello. Lo que les decimos es, dialoga con la ciudadanía, dialoga con sociedad civil y ustedes determinen qué quieren abrir. En segundo lugar, tiene que ser un compromisos específicos, ¿no? Hay 10 en el nuevo plan. Entonces, no es de decir vamos a ser más transparentes, vamos a ser más corruptos, sino tienen que prometer hacer cosas muy específicas. Y en tercer lugar, es una evaluación. Entonces, no se valen, no es discursos y después, pues, quién sabe qué pasó. Exacto. Va a haber una evaluación sobre el cumplimiento de estos compromisos. Berenice, la Dirección de Ética normalmente se supone traza pautas en torno a ética e integridad. Ahora, la parte que nos interesaría conocer es cuál es la receptividad de esos sectores quienes tienen que cumplir, en qué proporción cumplen. La primera, pero ella no te lo va a decir, pero la primera es la resistencia y después el trabajo. Bueno, pero la verdad que... Porque la gente se resiste a no pero cambiar la hasta cosa. eso es transparente también. Sí. O sea, nosotros hacemos todos los meses una evaluación de todas las instituciones públicas y del cumplimiento de lo que es la ley de acceso a la información pública. Y vivimos monitoreando y fiscalizando para poder aumentar. De hecho, hay ejemplos muy, muy valiosos, porque son valiosos porque cuando a mayor transparencia, pues menor corrupción, y a menor corrupción, pues mayores recursos que van destinados a solucionar pues las carencias y para brindar mejores servicios públicos. Al presentar este quinto plan, ¿cómo identificar las metas, por ejemplo, de República Dominicana como parte de ese plan, el país ya como tal? ¿Qué queremos lograr con el plan, nosotros como nación? Nosotros queremos enfrentar y buscar soluciones a esos retos que las personas y la sociedad identificó. Y lo identificó en diferentes aspectos, en el aspecto de mercado laboral, en el aspecto de medio ambiente, en el aspecto de mejores servicios públicos de calidad, mayor transparencia y apertura de las informaciones relevantes para la ciudadanía y la salud tan importante. Entonces, yo creo que este plan es un gran reto porque ya la ciudadanía pone en las manos del gobierno el cumplimiento en un plazo corto. O sea, como decía Alonso, con los planes de acción no es algo que vamos a ver tal vez en 10 años o no es algo que vamos a simplemente dejar en un papel, sino que la República Dominicana, al colocar estos temas prioritarios, estos compromisos prioritarios en la plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto, garantiza que la ciudadanía va a tener una respuesta y la respuesta no pasa de los 2 años. Y los hitos van desde el inicio, o sea, inició ayer con la presentación formal, pues hay hitos precisos que deben ser cumplidos y que son tan transparentes, disponibles tanto en el portal de Gobierno Abierto de la República Dominicana. La búsqueda de muchos de esos objetivos, transparencia, ese tipo de cosas, tiene que ver mucho con la mecánica burocrática. A veces yo creo que nuestros países tienen un exceso burocrático que dificulta mucho la operatividad simple, es decir, hacer la vida fácil a los ciudadanos, brindar los servicios. ¿Cómo aparece eso en el plan? Es decir, porque a veces hay obstáculos que hay que quitarlos para poder lograr algún objetivo. ¿Contempla el plan una mejoría en la parte burocrática? Porque yo recuerdo que en el libro de García Márquez, El general en su laberinto, él recrea una conversación en su lecho de muerte con el embajador francés de la época, que le reclamaba una serie de cosas y él le dijo, déjenos vivir nuestra edad media. Sí, claro, o sea, uno de los puntos que salió en todas las consultas fue el tema de la burocracia y por eso uno de los compromisos de este quinto plan de acción es justamente la burocracia cero. Así potenciar que al final de estos 2 años de implementación, pues la ciudadanía pueda disponer de unos 450 servicios públicos a través de la plataforma del Portal Único de Servicios Públicos de la República Dominicana. La pandemia parece que nos dejó el aporte, nos dio el empujón necesario con la tecnología. ¿Nos ayudaría la tecnología a lograr ese objetivo de burocracia cero?
Claro, sin tecnología no se puede lograr ese objetivo. Entonces hay que aprovechar que contamos con la tecnología a los fines de poder colocar a disposición de la ciudadanía en esta plataforma, en este portal único de servicios públicos, estos servicios prioritarios, priorizados con un proceso de cuáles son los más demandados, de cuáles son los que realmente la ciudadanía quiere que sean más eficientes. Y sin tecnología esto no es posible. O sea, la idea es que puedan realizarse acortando todos estos pasos burocráticos y que sea más eficiente. Aquí en el país hay instituciones que muchas veces uno piensa que están fuera de control del Estado a pesar de que se alimentan de recursos del Estado. Por ejemplo, entra dentro del área de la Dirección de Integridad y Ética Gubernamental, la municipalidad y las instituciones autónomas, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones que supuestamente manejan sus recursos como ellos quieren. Entonces yo pregunto, ¿entra dentro del área de ustedes esa parte? Hay dos cosas importantes. En cuanto al cumplimiento de la ley, todo el mundo entra. O sea, entra todo el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos constitucionales e incluso las instituciones del sector privado que reciben fondos públicos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La República Conceptualmente eso es así. Tiene una buena ley. En cuanto a su pregunta específica, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, como es un decreto, por un tema normativo, tiene el alcance para poder ejecutivo. Y es por eso que desde el propio seno de la institución estamos generando, y ya está elaborado el proyecto de ley para constituir mediante una ley y que tenga un alcance también a la municipalidad para poder entonces cumplir de una manera más efectiva. Porque actualmente no lo podemos. Actualmente es un decreto, pero hay una muy buena práctica porque hay un sistema que es el sistema SISMAC municipal, donde se mide un indicador, que es el indicador de acceso a la información pública y transparencia justamente, y a pesar de que legalmente no pudiéramos tener el alcance para llegar a la municipalidad, nosotros llegamos a la municipalidad, hay una apertura para que lleguemos a la municipalidad y hay una medición que realizamos nosotros de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental apoyando esa apertura a nivel municipal. Alonso. Y si me permite, Berenice, creo que es bien importante decir, hay una nueva tendencia que sale mucho de América Latina, que creo que hay una buena oportunidad de que surja en República Dominicana, que es lo que llamamos Estado abierto. Entonces ya no es gobierno abierto, ya no es nada más el Ejecutivo Nacional, sino que Estado abierto ya involucra voluntariamente todas las instituciones. Legislativo, judicial, tenemos 106 gobiernos locales en la alianza. Entonces no solo tenemos los 76 nacionales, tenemos 106 y ese universo puede crecer. Bueno, conceptualmente en la Constitución Dominicana está establecido que sobre todo la prensa, ¿verdad? Y los ciudadanos tienen acceso a toda información pública y a toda información privada de interés público. Así que conceptualmente tendríamos la base. Y algo interesante quiero decir antes de pasar a otro tema, y es que en consonancia con lo que dice Alonso, la República Dominicana ya cuenta con un gobierno local que es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Claro. Y para llegar ahí tuvo que pasar por un proceso independiente de poder pues, manifestar intención, demostrar que tiene los valores, que tiene las normativas y las prerrogativas para poder ser parte de tuvo que dar el sí, que fue Salcedo, ¿verdad? Como se dice en el matrimonio, tuvo que dar el sí. Alonso, dice que trabaja con 76 naciones de distintos ámbitos continentales. Por tu tono sé que viene de América Latina, por tanto conoce nuestra cultura de América Latina. Seguro que ha escuchado a Cantinflas mucho descifrar nuestra cultura. Y te quería preguntar lo siguiente. No sé si la estadística la tienen, si han hecho este estudio, pero hasta por curiosidad me imagino que tienen una experiencia acumulada. ¿Cuáles son las diferencias que podemos detectar en países, por ejemplo, europeos, en países de América Latina? ¿Qué cosas tenemos en común? ¿Qué cosas tenemos que superar de manera particular para acercarnos un poco a ese objetivo de...?
gobierno, si no ideal, aceptable, razonable? La verdad que, como es un tema relativamente nuevo, o sea, no es como, o sea, hay temas en los que, no sé, Europa, el occidente de Europa o Estados Unidos tiene mucho más avance que América Latina o que África o que Asia. Como este es un tema relativamente nuevo, hay mucho aprendizaje y como cada país define qué es lo que va a hacer, es muy difícil comparar. O sea, por ejemplo, hay un compromiso sobre salud mental en República Dominicana. Ese no tiene sentido en otro lugar que no sea acá, ¿no? O yo soy de México, de mi acento. Sí, no lo sé. En México tienen un compromiso sobre tráfico de armas. Puede tener sentido en otros lugares, pero para México, en el momento en el que está viviendo o sea, en este momento, es bien importante hablar de eso. Entonces, cada país va definiendo, hay diferentes arreglos institucionales, hay algunos que pueden hablar no sé, en España con las autonomías, pero en otros países más centrales también pueden trabajar con municipios o con departamentos. Entonces va variando qué hace cada uno y es algo que me gusta mucho porque no es como de tratar de decirle al mundo, esta es la receta y todos tienen que hacer lo mismo, sino es dialoguen. ¿Y en cuáles países, por ejemplo, de los diferentes continentes, se ha encontrado mayor resistencia a este tipo de política abierta o de gobierno abierto? Hay países que han salido de la alianza. Por ejemplo, ¿Ah, sí? uno que se unió... Que no le gusta que lo curcuteen mucho. Sí, digo, en este momento no sorprende, pero hace, ¿qué fue? 8, 10 años, Rusia salió. Rusia ¿Sí? fue parte de la alianza Rusia. y salió. Entonces... ¿Salió o lo sacaron? No, salió. Salió. Entonces, la alianza tiene mecanismos para efectivamente garantizar que los países que están ahí cumplan, ¿no? Con el diálogo, con esto, pero es un ejercicio voluntario. Está basado principalmente en incentivos positivos de querer hacer las cosas bien. ¿En qué ocasión salió Rusia? ¿En qué circunstancia? ¿Ahora? No, fue hace mucho. Fue antes del conflicto. Sí, no, fue en 2013 o 2014 que ellos decidieron no queremos formar parte ya de esta alianza. Ahora, en el caso, y fíjense qué caso interesante, Monterrey sería la parte rica de México, ¿verdad? Digamos, ese es el norte de México, siempre decimos que el norte de ahí. Pero cuando uno mira a México, por ejemplo, que es un país enorme, grande, son casi 150 millones, 160 millones de personas ya, ¿verdad? Más o menos. Uno toma Jalisco, Sinaloa, Monterrey, ¿son los mismos temas ahí? Por ejemplo, México, usted mencionaba el arma, por ejemplo, en esos territorios, ¿ese es el mismo objetivo o puede México tener más de un objetivo dependiendo de la situación de los estados? Cancún tiene otra realidad. Hay varios países que tienen muchos participantes. Yo mencionaría España, México y Argentina. Tienen provincias, autonomías. Sí. Y en gobiernos locales casi siempre se van a servicios públicos. Entonces, algo que, o sea, países federales, países más grandes, difícilmente pueden trabajar a nivel federal porque pues, el gobierno no entrega servicios públicos. Entonces, va variando según qué país y el tamaño y la complejidad del aparato burocrático, qué cosas son las que trabajan. Okay. Aquí, por ejemplo, en el caso particular de República Dominicana, en el tiempo que lleva funcionando la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, generalmente mucha gente, y eso lo vemos en la prensa, en los medios de comunicación, muchas instituciones o personas o abogados o profesionales de cualquier índole tienden a presentar denuncias ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. De hecho, creo que a la Dirección General de Ética también hay que suministrarle la declaración de bienes de los funcionarios, ¿no? Me parece que sí. Le damos seguimiento a lo del Poder Ejecutivo. Exactamente. Una competencia de la Cámara de Cuentas, pero nosotros le damos seguimiento a los del Pero Poder hay que enviarle una copia a ustedes, creo. Sí, también. tenemos ese control. Sí. Entonces, en base a eso, por ejemplo, sigue, por ejemplo, la resistencia de muchos que llegan al sector público
a operar con transparencia, a ajustarse a las normas que le dictan y tienen que castigarlo o que decir, bueno, si no hay esto, no vamos a tomar medidas. El presidente de la República y la doctora Milagros Ortiz Bosch han sido muy coherentes cuando dicen que hay que cumplir con las normas, hay que cumplirlas. Y ahora mismo podemos decir que no hay ningún funcionario del Poder Ejecutivo que no haya presentado su declaración jurada de bienes. Incluso creo que fue, unos cuantos que no lo hicieron no están ya en el gobierno. Entonces, en esto somos muy coherentes. Hay que cumplir con las normas. Ahora, en el proceso de transparencia, yo diría que no es solo presentar la declaración, sino que lo que yo llevo me lo pasen por el sedazo, porque aquí se decía antes que habían declaraciones que era lo que el funcionario pensaba que se podía robar. Entonces ponía lo que no tenía en el Estado. Y algunos que no tenían tal vez tanta idea, dice que se quedaban cortos, porque entonces no sabía que podían conseguir tanto. Se le da seguimiento a esas declaraciones, no es solo lo que yo lleve, sino que si yo digo que tengo 14 millones de pesos, 15 millones, 100 millones de pesos, algunos presentan unos estados y tú dices, pero ¿dónde fue que se enriqueció? Pero lo presentan. ¿Hay una auditoría de esto, aunque sea visual, para saber si ese funcionario se corresponde con ese estado de riqueza que ha presentado? Nosotros somos respetuosos de las competencias de los poderes públicos y esa es una competencia de la Cámara de Cuentas. No, pero no me refiero solo a lo que ustedes pueden hacer como ética profesional, sino por el seguimiento que ustedes dan. Es decir, se supone que si es Cámara de Cuentas, ética, lo que tiene que hacer es Cámara de Cuentas está verificando que lo que este señor dijo o esta señora dijo que tiene, realmente lo tiene las propiedades, se pueden tocar, se pueden verificar. Si hay alguna denuncia, cualquier ciudadano y también medio de comunicación puede hacer una denuncia sobre porque las declaraciones están colgadas públicamente. No le cuadran algunos números que aparecen allí, puede hacer la denuncia y así activa el mecanismo de poder. Yo se lo voy a poner más fácil a ética. Siempre me he preguntado, ¿por qué en vez de pedir las declaraciones de bienes no le piden su historial impositivo? Porque nadie le declara más la renta que lo que tiene. Por el contrario, la gente lo que busca es declarar un poco menos. Si hay un empeño serio en transparencia, yo digo, no me traiga su hojita, dígame, enséñeme. Es más, ni se lo tengo que preguntar, nada más me tengo yo mismo que meter al sistema impositivo. Claro, eso es una excelente sugerencia para Cámara de Cuentas. Es que hay que respetar los poderes públicos. Si nosotros nos inmiscuyéramos en una labor que es de otro órgano, creo que hiciéramos un fraco pero le servicio. exigen ustedes, por ejemplo, a Cámara de Cuentas o a los organismos que tienen que verificar eso, un mecanismo de verificación de que la declaración son ciertas. Vuelvo y repito, o sea, si hay alguna denuncia, si hay alguna evidencia, si hay algún indicio de que pudiera o no ser cierto, todos pueden hacer la denuncia. Y para eso estamos nosotros, pero para dar ese eso debería hacerse sin denuncia. Simplemente yo entregué, pasa por un sedazo. Es como decir, hasta por mecanismo de seguridad hay una puerta de seguridad que yo paso por ahí abajo. Si tengo algo que no me pertenece, suena, alguna llave, una cosa, tengo que sacarla y verificar. Supongo que ustedes tendrán que uno de los principales problemas, supongo, lo estoy imaginando, que uno de los principales problemas y quizás de los menos transparentes que ustedes tienen son los que tienen que ver con los legisladores. Los legisladores no es nuestro ámbito de acción. Como repito, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tiene unas competencias que no otorga el decreto y es el Poder Ejecutivo. Por eso, incluso hacemos más de lo que estamos llamados a hacer. Es decir, hacen más que lo que el decreto le manda. O le autoriza. Damos la milla extra. Estamos dentro del marco de la ley. Nunca vamos a hacer lo que el decreto nos dice, pero ideamos mecanismos para poder hacer más efectivo lo que el decreto nos encomienda.
Entonces, y esa es la idea, o sea, la idea es que la administración pública pueda ser más efectiva y más eficiente en el cumplimiento de lo que la normativa le establece. La siguiente pregunta a propósito de ese enfoque. Hay una dinámica de muchas instituciones preguntándole a ética a veces sobre cómo manejar ciertas cosas. ¿Cómo así? Explique la pregunta. ¿Cómo maneja ciertas Es cosas? decir, si yo soy un ayuntamiento, opero, qué sé yo, en el Altagracia, a propósito de que mañana es el día de la Altagracia, e interesado en la transparencia de mi organismo, me acerco a ética a preguntarle cómo debo manejar ciertas cosas que aunque no esté en el decreto me pueden ayudar. Qué interesante pregunta. Justamente parte de lo que forma parte de este quinto plan de acción de la República Dominicana 22-24 ante la Alianza para el Gobierno Abierto es la transparencia a través de las gobernaciones provinciales, la transparencia en los territorios. En este quinto plan de acción, justamente para poder dar mayor apertura a nivel territorial, las gobernaciones van a contar con los mecanismos para que las personas puedan conocer no solamente los temas básicos que plantea la ley 200-04 de cómo se utilizan los recursos públicos, sino lo que es más interesante, poder dar a conocer y poner en las manos del ciudadano aquellos servicios de los cuales pueden tener acceso y lo que le impacta directamente a su vida. A veces el público está poco interesado en los temas de transparencia porque tal vez puede sentir que son muy a ellos, pero la transparencia es lo que le va a garantizar, o sea, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del acceso a la información pública, que es un derecho llave. Es un derecho llave porque te permite, con el acceso a la información pública, poder tener otros derechos como una mejor educación, mayor seguridad, acceso a vivienda, o sea, otros derechos públicos. Y el gobierno de la República Dominicana se está comprometiendo en este quinto plan de acción, en ese tema específico que usted nos plantea, en poder llevar al territorio esa transparencia para poder garantizar que esa transparencia sea viva y que esa transparencia impacte directamente la vida de las personas. Muy bien. ¿Alguna otra cosa tiene el plan que valga la pena destacar? Dentro del quinto plan. No, bueno, son 10 compromisos que van desde... 10 compromisos. 10 compromisos, 10 reformas estratégicas que van desde mejorar el sistema de pasantías para que sea más equitativo y más justo. Uno que me parece muy interesante, que creo que es el único que hay en el mundo, tiene que ver con salud mental, con acceso a salud mental, que después de la pandemia se volvió muy claro que es un tema importante. Tienen otro también muy interesante sobre el cambio climático y el impacto de compras públicas y mejorar las compras públicas. Entonces tiene de todo un poco, mejora de servicios públicos. Es un plan que es algo que vemos. Cuando hay efectivamente un proceso de consulta, se vuelven muy diversos, porque pues, las necesidades de la ciudadanía, lo que dicen, pues se vuelven muy diversos. Entonces tiene de todo un poco, es un plan muy interesante, 10 compromisos, creo que es el número, o sea, ni mucho, ni tanto que no se pueda dar seguimiento, pero es un número ambicioso de cosas. Y pues bueno, tienen 2 años para cumplir con ello. Y usted que ha estado en tantos países y ha trabajado con tantos países, ¿cuál es la visión que usted tiene del comportamiento que hemos tenido aquí en República Dominicana? Ayer mandaron un mensaje político muy interesante, muy fuerte, que creo que tendríamos que tratar de replicar en otros países, porque bueno, fue a la presentación el presidente y en la presentación incluso subieron a los ministros, las ministras encargadas de los temas y dio la orden de que se cumpliera. Entonces, uno de los temas más importantes es que además del proceso de consulta, haya este apoyo político de alto nivel, ¿no? Entonces, no solo hay un decreto, el presidente dio la orden y doña Milagros Ortiz dijo, y bueno, preocúpense porque yo soy la que tengo que dar seguimiento. Entonces, toda esta cadena de hechos yo creo que va a hacer que lleguen a buen puerto los compromisos. Y es algo muy interesante que está haciendo República Dominicana. Veo que entre los compromisos del plan está el tema climático. Es un tema mundial y controversial porque choca con muchos intereses, sobre todo de las grandes naciones. Ayer escuché al presidente Petro en un Davos hacer una declaración
justamente sobre el tema climático y el asunto de los recursos petroleros, gas y esas cosas. Y lo que él plantea, obviamente, es un desafío, sobre todo para los países grandes, desmontar toda esa estructura de uso de petróleo y de combustibles fósiles. ¿Cómo opera esta dinámica con estos temas controversiales? Porque son temas de desarrollo. Recuerdo que cuando surgió el Partido Verde en Alemania, surgió la discusión, pero ocurre que cuando hablaron del medio ambiente, quien más contaminaba era Mercedes-Benz. Entonces Mercedes-Benz era el simbolismo de la industria automovilística alemana. ¿Cómo se comportan estas naciones con estos temas sensibles que tocan sus intereses económicos? Lo que más hemos visto de extractivas tiene que ver con el uso responsable de los recursos que salen de ahí, ¿no? Entonces, hay una iniciativa que se llama la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas, que lo que busca es que cuando hay esta de repente enorme riqueza por petróleo, sea transparente el uso que se da de los recursos. Todavía no vemos tanto sobre descarbonización. Hay un compromiso de Costa Rica que empieza a hablar sobre cómo podemos descarbonizar, pero creo que va pues un poco con la tendencia global, ¿no? Poco a poco vamos a empezar a ver, a medida que la ciudadanía demande más que se hable de este tema, pues compromisos y reformas que se piden sobre pues uso de los... Diría yo que Costa Rica, Honduras tienen unas condiciones excepcionales de agua, producen mucha energía con agua, por tanto el uso de petróleo de hecho es muy reducido para ellos. Honduras tenía un compromiso carbón, petróleo. Muy bonito, o sea, una idea de... Esta sí era totalmente análoga, nada digital, exacto, que era construir comunidades resilientes ante el cambio climático. O sea, cómo construir municipalidades que puedan manejar, o sea, ante un huracán, cuáles son los protocolos de seguridad, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, a medida, les digo, varía mucho el país, es el tema que escogen y cómo lo van son, abordando. Digamos, acciones preventivas para prevenir situaciones. Exactamente. Que yo creo que en el caso de nosotros tenemos que asumir eso con una frenteza, primero porque tenemos la mitad del año oficialmente declarado temporada ciclónica, claro, ¿no? Claro. Y tenemos 14 fallas sísmicas activas en el país, por tanto, en cualquier momento se nos puede desprender una situación de emergencia. Bueno, queremos agradecerles a ustedes que hayan estado participando con nosotros, Berenice Barinas y Alonso Cerdán. Desearles buena suerte en esto, que sé que es un trabajo importante, pero delicado, difícil, complicado, ¿verdad? Porque hay que bregar con mucha gente marrullera, ¿verdad? Darle vuelta a la cosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Por habernos invitado. A ustedes. Denle un abrazo a doña Milagros. Señoras y señores, vamos a una pausa.